historia de la música, de pocos movimientos musicales que hayan nacido de una forma tan rápida y grandiosa como fue con el movimiento punk. A finales de los años 60, el mundo estaba pasando por momentos muy convulsos. Estados Unidos había entrado en la guerra de Vietnam y en respuesta habían aparecido el movimiento hippie, el cual pregonaba por el amor libre, la revolución de forma pacífica y el consumo de psicodélicos. Pero todo esto estaría por cambiar de forma muy abrupta el 9 de agosto de 1969 en California, con uno de los asesinatos más atroces de la historia, el de Sharon Tate a manos del clan Manson, cuyo impacto en la sociedad dio como resultado el fin de la era hippie y dando pie a los sucios años 70. Esta época estaría marcada por recesiones económicas, desempleo y una sociedad hastiada en tiempos de oscuridad, los cuales dieron lugar a una juventud que se quiso rebelar contra el sistema, pero que ya no querían los ideales pacifistas de los años 60, teniendo espíritus de ideas más nihilistas. En este contexto es que nació el punk. Si bien ya en Estados Unidos sonaban bandas como Los Ramones, MC5, Stooges, y en Perú también estaban los Psychos, este movimiento como tal nació en el Reino Unido. Lo que comenzó como un movimiento estético musical, más adelante se convertiría en un estético filosófico, como respuesta a una sociedad repleta de clichés y estereotipos, y que se caracterizó por el concepto de atotelismo. Uno que vio este cambio y supo monetizarlo fue Malcolm McLaren, quien, con su pareja Vivian Westwood, abrieron un local de ropa en Chelsea llamado Let It Rock y comenzó a vender ropa tipo Teddy Boy inspirada en los años 50. En la primavera de 1973 la tienda pasó a llamarse Too Fast to Live, Too Young to Die. Ahora se había puesto de moda la ropa de cuero estilo rocker, llegando a trabajar en varias producciones cinematográficas como The Rocky, Horror Show y Mahler. En el año 1973, después de viajar a Estados Unidos, se asociarían con los New York Dolls prestándoles ropas de escenario, acompañándolos en una gira por Reino Unido. En el año 1975 cambió el nombre del local por Sets. A todo esto, Malcolm ya estaba asesorando a dos jóvenes clientes recurrentes de su local, Paul Cook y Steve Jones, que tenían una banda llamada The Strand. Malcolm les ofreció sumar a Brett Matlock como bajista y llamar a su banda Putty John and his Sex Pistols. Tendrían como líder a Wally Nightingale. Pero Malcolm no estaba convencido de esta formación y les recomendó que se buscaran otro vocalista, que sería John Lydon, otro habitué también del local. Lydon entonces lucía el pelo verde, de ropa rota, con una remera agujereada que decía "Odio Pink Floyd". Luego de que Lydon se uniera, McLaren lo pegaría con Johnny Rotten y pasarían a llamarse como Sex Pistols. Y de a poco nacía el movimiento punk. We'd be playing up in High Wycombe, opening up for Scream and all such. And I remember seeing some faces and guys with long hair. But all other indications suggest. But all other indications suggest. And then like a week later we'd be playing at the Nashville. And I'd see the same people with the hair cut short and wearing the ripped up t-shirt. Every gig you see a few more people who just got converted. Esta formación, McLaren, les conseguiría un contrato con él, pero lo que les pondría la mira de los medios sería una polémica en televisión en el show de Bill Brown.
I am told that group have received £40,000 from a record company. Doesn't that seem to be slightly opposed to their anti-materialistic view of life? No, the more the merrier. Really? Oh, yeah. Well, tell me more about We it. fucking spent it, haven't we? I don't know, have you? Yeah. It's all gone. Really? Down the Yep. boozer. 40? Really? Good Lord. Now, I want to know one thing. What? Are you serious, or are you just trying to make me laugh? Gone. Really? Yeah. No, but I mean about what you're doing. Oh, yeah. You are serious? Beethoven, Mozart, Bach and Brahms have all died. Really? What are we saying, sir? Wonderful people. Are they? Oh, yes, they really turn us on. What do they do? Well, suppose they turn other people on. That's just their tough tricks. Which one? Nothing, a rude word. Next question. No. What was the rude word? Shit. Was it really? Good heavens, you frightened me to Oh, death. all right. So What about you girls behind? He's like your dad, isn't he, this geezer? Are you, With your granddad. are you worried, or are you just enjoying yourself? Enjoying myself. Are you? Yeah. That's what I thought you were doing. Always wanted to meet you. Did you really? Yeah. We'll meet afterwards, shall we? Yeah. Dirty sod. You dirty old man. Well, keep going, Chick, keep going. Go on, you've got another 5 You seconds. Say dirt- something You outrageous. dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. The other rocker, Abel, and I'm saying nothing else about him, will be back tomorrow. I'll be seeing you soon. I hope I'm not seeing you again. From me, though, good night. Un fanático de los Sex Pistols que destacaría la historia sería nada más que Sid Vicious, apodado así por el mismo Johnny Rotten, tras ser mordido por un hámster llamado Sid. Este terminaría reemplazando a Glenn Matlock en el bajo, pero la polémica mayor vendría cuando el estreno del single God Save the Queen, que sacaron el mismo día definitivo de la reina, tema por el cual fueron agredidos físicamente. Meses después grabaría lo que sería su único disco, Nevermind the Bollocks. Y luego de una gira ruidosa por los Estados Unidos, no menos llena de polémica, se separaría, pero ya habían dejado un legado, el movimiento punk. That's stupid punk rock. I just think of it as rock and roll because that's what it is. What do you like about it?
Well, I like that it's like, it's something new and it's just reviving like old rock and roll, and it's like, it's raw again, and it's for real, and it's fun, you know. It's like, it's not bullshit. There's no rock stars now, you know. Wear those clothes like that. I'm comfortable. At one time, maybe I was considered different, but now I'm in a comfortable lifestyle and I can be myself. Everyone's hair should be blue because that's the best color. It looks so good. I figure when I get tired of being like I am now, I think I'll go into classical music. Is the time up now? Show me your head. Why did you do that? I'm an ex-head. Fuck.